Bueno, aquí estamos con la señora Adriana, que es terapeuta en medicina china, en mención en acupuntura. Muchas gracias por darnos este espacio y recibirnos aquí. Gracias, Esteban. Le queríamos preguntar sobre cómo se concibe la salud y la enfermedad desde la medicina tradicional china y cómo se diferencia de esta idea, de las que propone la medicina occidental. Uy, bueno, ¿cómo se concibe la salud y la enfermedad? Los chinos a través de la observación de la naturaleza, ¿no? Fueron reconociendo patrones. Estos patrones se repiten en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, desde el movimiento de los planetas, o sea, el movimiento del sol, para ellos el sol se movía, ¿no? Sabemos que no, pero ellos, el movimiento desde el nacer del sol hasta la puesta del sol, hasta los ciclos de las estaciones, ya ellos veían cambios en el entorno, ¿ya? Y ese cambio en el entorno afectaba a todos los seres vivos, ¿ya? Y esos ciclos, ¿ya? Todos esos comportamientos cíclicos, ¿ya? Afectaban nuestra salud y también podían generar enfermedades si el ser humano o cualquier otro ser vivo no estaba en armonía con esos ciclos, ¿ya? Esa observación es muy interesante porque hoy día conocemos el ciclo circadiano y cuánto afecta nuestras hormonas, ¿no? Y toda nuestra fisiología y todo. Y ellos esto lo observaron, ¿ya? Y lo llevaron desde del nivel macro, ¿no? Desde ciclos de un año, ciclos de varios años, para entender el comportamiento del planeta en sí mismo, hasta ciclos pequeños y para entender cómo el cuerpo, cómo el cuerpo humano se comporta y cómo responde a esos patrones. Además, también entendieran que el ser humano estaba integrado, inmerso, ¿no? En un ambiente y ese ambiente también generaba un impacto en ese ser humano. Entonces, por ejemplo, desde el clima, ¿ya? Hasta el ambiente social en que se desarrolla ese ser humano, esto va a impactar la salud, ¿ya? Y también va a tener una respuesta en el cuerpo de la persona. Y esa es la manera en que ellos concibieron el conocimiento fisiológico, ¿no? Y también cómo entendieron cómo si el ser humano no era capaz de hacer las adaptaciones, ya sea esas cíclicas, ya sea esas climáticas o sociales, ¿ya? Ese ser humano podía enfermarse, ¿ya? Y entendieron esos patrones, los estudiaron muy bien, ¿ya? Con un nivel de profundidad muy grande, estamos hablando de milenios de observación, ¿cierto? Y esa sabiduría después ellos aprendieron después cómo ayudar o intervenir para que el ser humano recuperara todo esos ciclos y ese proceso adaptativo, ¿ya? De eso se trata. Ya. A grandes rasgos, no sé si me expliqué bien. Sí, sí se explica bien. Bueno, sabemos que en la medicina tradicional china hay muchas formas de terapias. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, dentro de la medicina china, imagínate que China es un territorio súper amplio, ya con diferentes climas, ¿no? No es lo mismo el norte de China, el sur de China, con diferentes climas. Eso, la medicina china no se desarrolló como una sola medicina, ¿no? Fue un conjunto de técnicas y tradiciones que se fueron desarrollando dentro de las clanes, familias y por regiones también, ¿no? Entonces, imagínate, esto no fue un desarrollo como parejo, ¿no? Entonces, dentro de eso se desarrollaron varias herramientas o técnicas de trabajo, ¿ya? Que dentro de ellas la acupuntura es una de ellas, ¿no? Que es la inserción de agujas. Hoy en día tenemos agujas, ¿no? Esto obviamente empezó con una estimulación con piedras, huesos de animales y diferentes partes del cuerpo. Hoy día tenemos agujas estériles, ¿ya? Que van a estimular diferentes partes del cuerpo y que van a influir desde afuera, desde la piel y tejido subcutáneo y hasta llega hasta
podemos llegar hasta el periósteo en algunos casos, pero van a influir en toda la información y todo el funcionamiento interno, ¿ya? A través de las distintas conexiones, ¿ya? Que puede ser a través del sistema circulatorio, sistema nervioso, fascias, ¿ya? Y sistema linfático, ¿ya? Hay distintos tipos de estímulos, ¿ya? Que pueden generar un cambio, ¿ya? Y ese cambio distalmente incluso. Esto es lo más impresionante de la medicina china. Tú puedes tratar patologías, digamos, yo te puedo tratar un dolor de hombro a través de tu tobillo, por ejemplo, o a través del pie. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, esto fue esas conexiones los chinos descubrieron y la acupuntura trabaja con eso. También está la herbolaria, que es quizá la terapia principal, la rama principal en la medicina china. La herbolaria es impresionante porque los chinos descubrieron no solo, cuando hablamos de herbolaria, es como los chinos llaman de materias médicas porque además de hierbas, también trabajan con minerales y también con insectos, también partes de animales. Impresionante, sí. Entonces, hay diferentes ramas de la herbolaria también, no hay una sola, ¿ya? Diferentes escuelas de pensamiento que generaron diferentes ramas, ¿ya? Por ejemplo, en la zona más fría, ¿ya? Se ocupaban más hierbas cálidas, ¿ya? Y materias médicas cálidas, o sea, imagínate por qué, ¿ya? Entonces se desarrolló un estilo de herbolaria y otra zona otro estilo, ¿ya? Y lo más impresionante de la herbolaria es que se combinan las materias médicas para generar un efecto y un tropismo distinto dentro del paciente. Entonces no es como yo te doy ese tecito, tómate esa hierbita, no, son fórmulas, ¿ya? Y las fórmulas tienen una arquitectura, ¿ya? Tiene una materia médica principal, una que acompaña, otra que va digamos, trabajar los efectos, digamos, colaterales de las primeras. Entonces, hay una arquitectura en esa fórmula que permite que tú tengas cierto efecto y eso está muy bien estudiado. Imagínate que los clásicos de ahí llevan más de 3.000 años. Entonces, clasificando, estudiando y viendo cómo trabajar con esas materias médicas y cómo combinarlas para generar un efecto, ¿ya? Esto es muy, muy interesante y muy difícil de estudiar. También está el tuina. Y el tuina, imagínense ustedes los guerreros chinos, ya iban a la guerra y después llegaban con problemas, ¿no? Con luxaciones, con un montón de problemas. Entonces el tuina es una serie de manipulaciones, ya tanto en el tejido blando como también como tipo quiropráctica, ¿no? Para poder ajustar y trabajar a través de manipulaciones las molestias, ¿no? Además, Estuina también trabaja en los llamados canales de acupuntura que algunos traducen como meridianos, ¿no? Y trabajando, estimulando. ¿Y qué es lo que se estimula más? Digamos, circulación sanguínea, linfática y todo eso, ¿ya? También liberación de fascias y todo. Eh, Como tercera pregunta teníamos, entre las tres, que ¿cuáles son las principales dolencias o desequilibrios que usted atiende con estas terapias o con la que usted tiene como mención? Bueno, hay muchas cosas que se pueden tratar con medicina china, pero lo que llega más en Chile a la consulta, es lo que más se conoce, un 75% es tratamiento del dolor, ¿ya? Ya sea dolor agudo, que es lo menos porcentaje, pero llega mucho tratamiento de dolor crónico, de distinto origen, ¿ya? Desde problemas musculoesqueléticos, problemas de dolor neuropático crónico, hasta migrañas, cefaleas, ¿no? Fibromialgia, cuadros reumáticos, de reumatismo, ¿no? Entonces, eso es lo que más llega a la consulta y eso es lo que más la gente busca, ¿no? Y el dolor es muy democrático, ¿no?
no discrimina ni por edad, ni por, ni por situación económica, nada. Llega de todo tipo de paciente que sufre dolor y que casi siempre ha buscado muchas formas de trabajar, de aliviar ese dolor y no ha encontrado solución. Eh, como cuarta pregunta teníamos que cómo se relaciona la medicina tradicional china con el sistema biomédico o cómo podrían convivir, si debería ser Ah, sí. integral, Bueno, yo creo que son complementarios absolutamente, ¿no? No podemos decir, la medicina biomédica ha salvado un montón de vidas, ¿no? Es muy necesaria, no podemos tratar con acupuntura un infarto, Ujú. no podemos tratar infecciones con acupuntura, no podemos tratar ese tipo de cosas, pero a la vez siento que la medicina biomédica muchas veces falla en tratar condiciones crónicas, ¿no? No hay muchas herramientas en ese caso, a no ser la medicación, que muchas veces generan efectos colaterales y no es idea que el paciente esté dependiendo crónicamente de la Sí, medicación, ¿no? Entonces, integrar esas dos medicinas sería ideal para poder entregar una mejor respuesta, ¿no? Mejores opciones para ese paciente. Si bien es cierto, en una primera instancia es necesario medicar, ya muchas de las veces es necesario medicar en primera instancia, pero un paciente que está tomando una medicación, ¿no? Por ejemplo, un antiinflamatorio, ¿cuántos años va a estar tomando? ¿Cuánto tiempo va a estar tomando esa medicación? ¿Y qué significa eso para el deterioro de su salud? ¿Ya? ujú, Porque por un lado va a paliar un síntoma, va a responder a un sufrimiento, pero después, ¿qué consecuencias va a tener a largo plazo? Entonces, ahí yo creo que podía integrarse ya esas otras herramientas, otros tipos de formas de trabajar para poder enriquecer y poder dar opciones al paciente. ¿Ya? Eso sería fantástico. usted, o sea, anteriormente de lo que habíamos hablado, había dicho de que muchos médicos o funcionarios de la salud venían para aplicarse esta terapia, pero no la recomendaban a otros. Yo creo que hay todavía como una resistencia un poco y no sé por qué, no juzgo eso, porque lo que veo es que tengo muchos pacientes del área de la salud, algunos médicos, hartos médicos, y vienen, se atienden, traen sus familias, recomiendan a sus Ujú. colegas, pero les cuesta mucho enviar pacientes, ¿no? Eso ya es algo que hay una resistencia en enviar pacientes. Sí. Hay excepciones, yo tengo médicos que me derivan pacientes, ¿no? Pero eso ya todavía, y eso yo no sé por qué, no sé si el propio sistema que es muy protocolar y que dificulta ese tipo de, digamos, intercambios, Ujú. si es un tema económico también, porque las terapias hoy día complementarias no están dentro del sistema, por lo tanto son consultas particulares que el paciente Ah, tiene que costear. Entonces, dentro de eso, todavía veo la dificultad en los médicos en, no es como, ya, te doy una orden, anda al kinesiólogo, ¿no? sí. Y aunque la acupuntura ya tiene dos códigos FONASA y se puede, ¿no? El médico puede, tenemos el código para el tratamiento de dolor crónico y tratamiento de dolor oncológico. Entonces, el médico podría Ujú. ya recomendar al paciente y derivar. Todavía eso no se ve tanto, por lo menos acá en el sur. Ya en Santiago eso está cambiando. Ya. De hecho, yo he recibido pacientes Ujú. que venían derivados de médicos de Santiago, Mi- ¿ya? Sí, pacientes que se están tratando de cáncer, con cáncer en la Fundación López Pérez y en otros lugares, y los médicos ujú. allá dicen, ¿dónde vive en Temuco? Busque acupuntura en Temuco y vaya a acupuntura. Entonces, eso me pasa, de repente médicos desde Santiago han derivado más que los de acá, ¿ya? Entonces, eso está pasando, ¿no? Entonces, creo que es falta de información quizá, o falta de atreverse, ¿no?
Eh, Creo que podría ser algo así. Eh, Desde su experiencia, eh, ¿qué cree que las personas deberían entender mejor para poder como utilizar la medicina china tradicional? Bueno, Gracias. desde el punto de vista del paciente, yo creo que el paciente debería entender, primero, saber elegir bien el profesional, ¿ya? Hay distintos niveles de profesionales hoy en día en el mercado porque no hay una regulación muy clara de la formación en medicina china. Sí, la acreditación ante el MinSal para digamos, para el ejercicio, ¿ya? Pero no hay un criterio muy claro con relación a las formaciones. Entonces, hoy hay distintos tipos de acupunturistas, ¿ya? Ujú. Desde los que tienen un conocimiento muy básico, ¿ya? Ya. Bastante básico de la medicina china, hasta los que ejercen incluso ilegalmente. Acá en Temuco hay gente ejerciendo ilegal, Ya. ¿ya? Wow. Y la gente va porque no sabe que hay un riesgo o que hay, digamos, una regulación, Ujú. ¿ya? Entonces la gente debería saber que esto está regulado, que por lo menos el profesional debería estar acreditado y debería estar en el registro de prestadores de salud de la superintendencia, ¿no? Eso debería ser lo primero que el paciente debería entender. Buscar un buen profesional y un profesional que ojalá tenga recomendaciones, que ya sea un profesional que tenga ciertos prestigios, Ujú. ya, dado que existe esa diferencia en niveles de conocimiento, ¿no? Lamentablemente, si una persona acude a un acupunturista mal preparado y no tiene una buena experiencia, esa persona no va a saber discriminar, decir, no, es que esta persona no está bien preparada. Va a decir, no, la acupuntura no sirve. Fui y no me hizo nada, o fui y no tuve una buena experiencia, ¿no? Tiene que entender esas cosas. Y lo otro que la gente tiene que entender, que la acupuntura hace parte de un sistema médico, ¿ya? Con un paradigma distinto al biomédico, Ujú. pero es un sistema médico completo que requiere una persona que sea capaz de hacer una evaluación clínica, ¿ya? Diseñar un plan de tratamiento, no colocar solamente protocolos de puntos, ¿ya? Entender el cuadro clínico que tiene el paciente y, y también no es a la carta, ¿no? No es como un spa. Ya. Yo no voy a que el acupunturista me relaje el sistema nervioso, me trabaje mis trancas. Eso no existe, ¿no? Esto es misticismo, ¿no? Sí. La acupuntura no trabaja así, ¿no? La acupuntura no es energética solamente, ¿no? Nosotros trabajamos con el cuerpo del Ujú. paciente, ¿no? Independiente del lenguaje, estamos trabajando con el cuerpo, con la circulación sanguínea, con el sistema linfático, con la fascia, con los tejidos. Entonces, no somos energéticos, ¿ya? Eso es algo que la gente también suele Sí, confundir mucho, es verdad. ¿no? Entonces, esto sí se puede trabajar muchísimas cosas, incluso cosas psicoemocionales, pero dentro de ese paradigma a través del cuerpo del paciente, o sea, el cuadro clínico del paciente, ¿ya? Sí. Entonces, eso falta un poco de conocimiento. Esas han sido nuestras preguntas que tenías preparadas. Muchas gracias por responder tan bien y por aceptarnos aquí tan fácil en su espacio de trabajo. Bueno, gracias a ustedes por el interés en la medicina china.